¿Qué es el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento cultural, social y en menor medida político que surgió como una refutación a las ideas de la Ilustración y a los cánones del neoclasicismo. Mientras estos dos últimos daban una importancia absoluta a la razón, el romanticismo prefería los sentimientos por encima de este, dando a entender que la cruda realidad es demasiado compleja de entender con solo de tratar del pensamiento crítico y racional. En ese movimiento se encuentra estéticamente manifestando en la pintura, música, la literatura. Transmitieron una perspectiva de emoción y provocación. El romanticismo es a la vez un movimiento revolucionario que abarca desde la política a las letras y una valorización de actitudes y paisajes, desde el paisaje interior a la proyección del alma sentimental en el mundo exterior, dando una importancia a la naturaleza, la libertad y la libre expresión de cultos. Los dos polos. La tendencia revolucionaria se alza como la jerarquía y la religiosidad tradicional, y exalta lo liberal y el individualismo, exalta el subjetivo escéptico. Desde el punto de vista político, el romanticismo se identifica con una réplica de la sociedad burguesa frente a los excesos del absolutismo monárquico, pero al mismo tiempo combate la anarquía de la revolución popular, pues el romántico a la vez que lucha por la libertad quiere una sociedad estable. El romanticismo no es un movimiento homogéneo, tiene dos vertientes o dos líneas maestras. La de la ala derecha tradicional, que busca la identidad nacional en la unidad de la lengua y de la cultura en un país. El romanticismo reaccionario, historicista, católico, tradicionalista y conservador, apegado al alma popular entendida como tradición y cultura nacional, búsqueda de las fuentes históricas nacionales. El ala izquierda liberal, el rebelde y contraria a la sociedad establecida que busca la emancipación ciudadana del poder absolutista del antiguo régimen y exalta el ideal del hombre que se rige por sus propias leyes, como los bandoleros. Romanticismo liberal revolucionó exaltando el reverente de una rebeldía individualista y solidaria, carente a menudo de una ideología y dando a entender que la libertad es el único valor que a los hombres nos hace Características del romanticismo. humanos. El romanticismo tiene 15 características. El primero es el rechazo al clasicismo y la ilustración. El romanticismo surgió inicialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, con una contraposición del movimiento intelectual de la ilustración y su expresión artística. El segundo es la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. En consecuencia, el centro del romanticismo giró en torno de la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo cual permitió liberar el arte y a los artistas. Rebelde ante las reglas del arte. Los artistas del romanticismo se oponen a las rendas académicas, por lo cual el arte romanticismo empezó a expandirse, expresándose la creatividad del artista, la valorización de la originalidad. Por ende, durante el romanticismo la originalidad se volvía un criterio de valorización artística, por lo cual se quedó tras la idea de los artistas para mejorar y continuar la perfección del arte. Sexto, sublimidad. Frente a la idea de la belleza clásica, ordenada y la equilibridad, el romanticismo antepone la idea de sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo, en aquello que aún no se hacía plácido, turba y conmueve. Exaltación de la fantasía. El movimiento romanticista se caracteriza por las riendas sueltas de la fantasía, los sueños, la sobrenaturalidad y la provocación dada por el artista. Característica 8. Nostalgia por el pasado. Al ser un movimiento crítico con su texto sociocultural y su contemporánea,
El neoclasicismo, el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, al cual veía mejor. 9. Interés en la Edad Media y la Barroco. La Edad Media, especialmente la coincidió con el arte gótico. Fue como la parte romántica del símbolo del espiritual. El barroco, por su parte, expresó la liberación de las emociones, los efectos y la exuberación. Interés en lo exótico. El romanticismo busca la ruptura con la tradición oriental en lo exótico, es decir, en las culturas exógenas, de las cuales son las ideas, muchas veces bajo la apariencia del buen salvaje. 11. Interés en los temas y culturas populares. Otras fuentes de nostalgia por el pasado se expresó interés por la sabiduría popular, el folclore y las leyendas antiguas. Interpretación del romanticismo. Pintura del romanticismo. La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo es un cuadro pintado por Eugène Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre de París, uno de los más famosos de la historia. La balsa de la Medusa. La balsa de la Medusa es una pintura al óleo realizada por el pintor y litógrafo francés del romanticismo, Théodore Géricault. Entre 1818 y 1819, la obra que el autor culminó antes de haber cumplido los 30 se convirtió en un ícono del romanticismo francés. El caminante sobre el mar de nubes. El caminante sobre el mar de nubes es el pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Ha sido considerada como una de las obras maestras y más representativas del romanticismo. Músicas del romanticismo. Franz Liszt. Franz Liszt fue un compositor austro-húngaro romántico, un virtuoso pianista, director de orquesta, profesor de piano, arreglista y seglar franciscano. Amy Beach. Amy Beach fue una compositora y pianista estadounidense. Fue una de las primeras compositoras de la historia de Estados Unidos de América. Fernando Sor. Fernando Sor fue un guitarrista y compositor español. El musicólogo belga Fetis lo llamó el Beethoven de la guitarra. Literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad.